Suscríbete. La serie SmackDown es el nombre con el cual se le conoce a la saga principal de videojuegos de la WWE. Esta inicia con el juego homónimo, SmackDown, lanzado al mercado el 2 de marzo del año 2000 como un exclusivo para la PlayStation. Tras 5 entregas, la serie cambiaría de nombre a SmackDown contra Raw y se convertiría en una serie anual al estilo de otros videojuegos deportivos como el FIFA o el Madden. En el 2011 vendría un nuevo rebranding, siendo cambiado el nombre a simplemente WWE. Y 2 años después, en el 2013, con la llegada de 2K, el nombre cambió de manera definitiva una vez más a WWE 2K. Los videojuegos de la empresa siguen siendo lanzados de manera anual bajo esta serie. El caso de Chris Benoit en el SmackDown contra Raw 2008 es el más conocido de un luchador siendo eliminado de algún videojuego de la WWE antes de su lanzamiento. Esto tras la tragedia de la familia Benoit. Este terrible suceso afectó muchos aspectos dentro de la WWE. El nombre de Benoit no debía ser mencionado nunca jamás, incluyendo esto, la entrega siguiente de la serie SmackDown, el SmackDown contra Raw 2008. Benoit fue removido de este juego por completo, desde su modelo, información y hasta sus movimientos personales, los cuales ahora eran inaccesibles a menos que se utilizara alguna herramienta como el Game Shark. La eliminación del canadiense fue extensa y total, tanto que incluso forzó el retraso del lanzamiento del videojuego para así remover toda referencia al luchador en señales, comentarios y en las historias del modo 24/7. El WWE 2K20 se trata del juego más infame de la serie SmackDown, ya que una serie de eventos y decisiones desafortunadas llevaron directamente a uno de los desastres más grandes en la historia de la industria del gaming. A mediados del 2019, Jukes, empresa desarrolladora de todas las entregas anteriores de la saga, había dejado de colaborar con 2K, dejando a Visual Concepts, un videojuego que tuvo que ser construido prácticamente por completo en un lapso muy corto de tiempo. ¿El resultado? Un videojuego lleno de bugs, gráficos notablemente inferiores a la entrega anterior y con modos de juego y contenido que no estaban en los estándares normales de la serie. El juego fue golpeado duramente por la crítica y por el público, forzando a 2K a tomar cartas en el asunto, cancelándose el WWE 2K21 para tomar un año extra de desarrollo para lo que terminaría siendo el WWE 2K22. Este mismo 2K22 vería otro retraso, dejando la serie su habitual fecha de salida en el mes de octubre, pasando a ser lanzado anualmente en el mes de marzo. Todo esto gracias al desastre que fue el WWE 2K20. No es muy común ver a luchadores de fuera de la WWE en los videojuegos de la empresa, y, aunque ha habido casos más curiosos de los que hablaremos luego, quizás el más recordado es el de Brock Lesnar, quien apareció como personaje jugable en el videojuego WWE 12. Su presencia fue fuertemente publicitada, siendo revelado como miembro del roster con su propio tráiler y en una fecha posterior al resto de luchadores, participando el entonces peleador de la UFC activamente en la promoción del videojuego, además de que su personaje era una parte muy importante del que era conocido como Modo Universo 2.0. Su presencia en el juego terminaría siendo una señal, ya que Lesnar hizo su regreso a la programación de la WWE unos meses después de la salida del juego, en el mes de abril del 2012. Manteniéndonos en el tema de la bestia encarnada, acabamos de hablar de su regreso a la saga con el WWE 12, pero ahora toca hablar de su polémica salida de la serie en el WWE 2K24. En el mes de enero de ese mismo 2024, una serie de polémicas azotaron a Vince McMahon, debido a severas acusaciones, entre las cuales se dio a conocer que un luchador de la WWE con experiencia en la UFC estaba involucrado de manera directa, revelándose que se trataba de Brock Lesnar. Lesnar fue removido inmediatamente de la programación de la WWE y del videojuego WWE 2K24, el cual salió al mercado en el mes de marzo. Debido a lo cercano de la acusación a la salida del juego, Lesnar no pudo ser removido por completo,
Todas las versiones de su personaje son jugables en la versión original del videojuego, ya que fue el primer parche lanzado el que lo removió. Además de esto, un par de modelos suyos aparecen en el Showcase, siendo estos Brock Lesnar 2014 y Brock Lesnar 2015, además de que su versión default es uno de los últimos combates en la historia My Rise masculina. Ninguna de estas versiones de Lesnar es desbloqueable si actualizaste el juego tan solo una vez. El WWE 2K22 añadió una tecnología innovadora al Showcase, conocida como Slingshot Technology. Esta permitía pasar de gameplay a video real de manera fluida. Este estilo de presentación fue bien recibido en un principio, pero también presentó una gran serie de problemas, en especial con logos, canciones y hasta personas que no podían ser mostradas. Esto llevó a una gigantesca cantidad de censura en muchos de los videos que aparecían durante el gameplay del modo. Censura que iban desde el logo de la WWF y las caras de los referees que ya no trabajaban en la empresa, hasta el mismo Donald Trump en el público y Vince McMahon. Se espera que estas censuras se detengan para el WWE 2K25, con la tecnología Slingshot quedando oficialmente en el pasado. Para el WWE 2K22, 2K presentó un nuevo modo de juego a la franquicia, conocido como My Faction. Este modo de juego es muy similar al Ultimate Team que se hace presente en las diversas series de EA Sports, basándose en coleccionar cartas y armar una facción con luchadores que puedes conseguir abriendo sobres. Además de las microtransacciones, la principal polémica que ha traído este modo es que muchos personajes se hicieron exclusivos a este, y no podían ser usados a menos que tuvieras la carta en tu facción, siendo imposibles de usar en cualquier otro lugar dentro del juego. WWE 2K22 tuvo versiones actualizadas de Edge, Rhea Ripley y Randy Orton, un personaje 100% exclusivo en The Godfather, y versiones alternativas de Shawn Michaels, Triple H, Alexa Bliss, Asuka, Bayley, Becky Lynch, Big E, Seth Rollins, entre algunos otros. WWE 2K23 presentó el mismo fenómeno, con versiones alternativas de Alexa Bliss, Scott Steiner, Asuka y Finn Balor, así como un John Cena figura de acción y otros personajes dignos de su propia entrada más tarde en el iceberg. Para el WWE 2K24, el problema fue resuelto, entre comillas, con la introducción de las cartas Persona, las cuales desbloqueaban al personaje fuera del My Faction, aun cuando estas cartas son, por lo regular, muy complicadas de conseguir de manera gratuita. Algunas historias diseñadas para los videojuegos de la WWE han predicho de manera correcta cosas que sucederían en el futuro, con el SmackDown contra Raw 2010 teniendo algunos ejemplos de esto. Entre las historias que jugabas en aquella entrega de la serie, encontrabas el tour de retiro de Shawn Michaels, con Michaels retirándose de manera legítima pocos meses después del lanzamiento del juego, y una historia también en la cual Cody Rhodes y Ted DiBiase traicionaban a Randy Orton, cerrando esta en una triple amenaza en WrestleMania, la cual se dio en la vida real en el 2010. Existen más ejemplos de predicciones, incluyendo un par de las cuales hablaremos un poco más tarde. Ante la cancelación del WWE 2K21, 2K no quiso quedarse sin las ventas potenciales que representaba un videojuego de lucha libre en la ventana habitual de salida de la saga, por lo que para reemplazar la entrega anual de la serie SmackDown, se presentó un videojuego diferente, de nombre WWE 2K Battlegrounds. Inspirado en una serie similar hecha para la NBA, de nombre NBA Playgrounds, Battlegrounds era una entrega más arcade que los juegos anuales de la WWE, los cuales se habían enfocado más en la simulación que en otra cosa. Aún con esta promesa, el juego no fue el éxito esperado, con jugabilidad repetitiva, poco contenido y la abundancia de microtransacciones, ya que la gran mayoría de los luchadores requerían ser adquiridos con la moneda del juego para ser desbloqueados. El juego fue olvidado al poco tiempo de su lanzamiento, sin tener posibilidades aparentes de una secuela en camino. El Road to WrestleMania era el principal modo de la saga SmackDown entre los videojuegos SmackDown contra Raw 2009 y el WWE12. A diferencia de las entregas previas, la historia estaba prefabricada para basarse en un luchador, existiendo múltiples opciones de historias que podías jugar. En el SmackDown contra Raw 2009, las opciones incluían a John Cena, Triple H, Chris Jericho, The Undertaker, CM Punk,
y una historia cooperativa con Batista y Rey Mysterio. Para el SmackDown contra Raw 2010 había nuevas opciones, con Randy Orton, Edge, Shawn Michaels, Mickie James, la guerra de marcas, una historia cooperativa con John Cena y Triple H, y una historia para tu luchador creado. El SmackDown contra Raw 2011 introdujo funciones como el acceso libre a backstage, así como 5 historias nuevas con Chris Jericho, Christian, John Cena, Rey Mysterio y la racha de The Undertaker como protagonistas. El WWE 12, por su lado, reinventó el modo, conectó las 3 historias disponibles y les dio una duración de 6 meses a cada una. La primera tenía como protagonista Sheamus, la segunda a Triple H y la tercera, reconocida al día de hoy como una de las mejores historias de la saga, la puedes jugar con tu propia superestrella creada. Para el WWE 13, y debido al nacimiento de los showcase anuales, el Road to WrestleMania dejó de existir. WWE Brawl es un videojuego que la empresa planeaba lanzar a principios de la década de los 2010. Este no sería cualquier juego de lucha libre, tendría un formato bastante diferente a los juegos típicos de la serie SmackDown. Muchos personajes habían sido planeados para este juego, con una gran cantidad de arte conceptual existente, además de clips de gameplay y un tráiler que fueron lanzados en el ya lejano 2011. El juego iba a tener jugabilidad muy similar al Super Smash Bros., con peleas todos contra todos y escenarios bastante interactivos. Brawl iba a ser lanzado para las consolas de la séptima generación, la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Nintendo Wii, aunque fue cancelado en el 2012 tras la bancarrota de THQ, quien se vio forzada a vender la licencia de los videojuegos de la WWE. Años después, una versión beta de un port para la Nintendo 3DS se hizo pública, mostrando una versión algo disminuida de lo que iba a ser la jugabilidad final. Además de la serie SmackDown, la WWE ha tenido muy buena participación con otras franquicias de videojuegos, con las cuales ha colaborado para presentar a luchadores en lugares inesperados. Algunos ejemplos de esto incluyen a Roman Reigns, apareciendo como una carta en el Ultimate Team del Madden 24, unos luchadores teniendo presencia en el videojuego World of Tanks, skins para Xavier Woods, Asuka, The Undertaker, entre otros, en Fall Guys, Rhea Ripley, Cody Rhodes y Rey Mysterio en Call of Duty, Bianca Belair, Becky Lynch y John Cena en Fortnite, así como una gran cantidad de ejemplos más. El área backstage en el SmackDown Here Comes the Pain, lanzado en el 2003, se ha vuelto icónica, debido a la gran cantidad de áreas y de interactividad que existe en ella. Desde motocicletas completamente manejables, paredes y accesos escondidos, caminadoras 100% interactivas y el objeto más famoso del juego, un helicóptero del cual te podías colgar para lanzarte hacia tu rival. Esta área de backstage profunda fue removida para el SmackDown contra Raw, cuando las peleas en esta zona se limitaron exclusivamente a un área. El backstage gigante volvería a la serie hasta el WWE 2K17, pero lo haría sin toda la interactividad que ofrece el mítico Here Comes the Pain, juego que hasta la fecha mantiene muchísima vigencia. Así como la WWE ha colaborado con otras sagas de videojuegos para que sus luchadores hagan apariciones en ellas, algunas celebridades han logrado colaborar con la WWE para ellos aparecer en los videojuegos de la empresa. Desde algunas que se involucraron directamente con el producto, como Logan Paul, Mr. T, Zeus, Bad Bunny, Mike Tyson y Pat McAfee, hasta un par de opciones más sacadas de contexto, como Machine Gun Kelly, el Terminator, Arnold Schwarzenegger, Damian Lillard y Post Malone. Muchos casos más de celebridades en videojuegos de la WWE existen, aunque algunos tienen historias más interesantes, que merecen ser contadas en sus propios puntos más adelante. El campeonato Champion of Champions es un título ficticio que apareció por primera vez en el SmackDown contra Raw 2010, como parte del Road to WrestleMania Guerra de Marcas. En esta historia, los campeones mundiales de los 3 shows, John Cena, Triple H y el Big Show, lucharían en el magno evento, WrestleMania, para determinar qué marca era la mejor y quién era el campeón de campeones de la WWE. El cinturón era accesible en el resto de modos de juego del videojuego tras completar la historia, e incluso reapareció como parte de la parrilla de campeonatos presentes en el WWE12. Tras esta aparición, el Champion of Champions no ha vuelto a aparecer, convirtiéndose en una parte interesante del lore de los videojuegos de la WWE.
Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.